Hola, estimados escucha. Hoy estamos una vez más con el anhelo de poder compartir y sumar al desarrollo de sus vidas, a explotar el potencial que cada ser humano tiene. Y en este caso, aquellos que sienten la necesidad de desarrollar el líder que hay dentro de sus vidas. La segunda ley del liderazgo, según John Maxwell, es el material que estamos ocupando como herramienta básica. Es la ley de la influencia. La ley de la influencia dice, el resumen, la verdadera medida del liderazgo es la influencia, nada más y nada menos. Queremos en breve hacer un recuento. Hablamos acerca de la ley número 1 y es la ley del tope. La ley del tope nos lleva a reconocer en la persona del rey Saúl, que es nuestro ejemplo para tomar aquellos detalles que muchas veces no los vemos en nuestras vidas, pero que suelen estar ahí y frustrar a muchos en las diferentes áreas de su vida de liderazgo, de servicio. Recordándole que toda persona es líder de su propia vida y que tiene que asumir esa verdad. Es líder en su hogar como madre o padre, es líder en su trabajo, de su servicio que brinda a los clientes, es líder en su empresa, es líder en el rol o función que usted desempeña a través del don, talento o virtud que tiene y le consideran en la iglesia su líder religioso. Entonces, pero vimos que a Saúl los topes o las limitantes o las barreras que él tenía dentro de su vida, que era un cúmulo de actitudes, un cúmulo de comportamientos, de defectos y también de trastornos, alteraciones del comportamiento normal que la ley social ha establecido y también los parámetros de la Biblia y sobre todo los del liderazgo, que son mucho más exigentes. Entonces usted tiene que analizar qué tipo de liderazgo desarrolla de acuerdo a su rol y a su función. Como madre, padre, esposa o esposo, como hijos muchas veces, cuál es nuestro rol y función y cómo debemos desempeñarnos de forma muy eficaz. Quiero hablar sobre esta ley que me parece muy pertinente. He tenido la dicha de viajar a Italia, de estar en España, un poquito en Alemania, pasar por Francia, por Austria. He tenido el privilegio de poder conocer esos países. Pero de manera muy particular, presté unos años de servicio ahí en Milán, Italia. Así que saludos para todos aquellos allá. En ese tiempo Dios me permitió servir al lado del pastor Michel Rodas. Y él me permitió compartir una capacitación de liderazgo, de entrenamiento básico, formando predicadores y maestros hasta donde mis limitantes me lo permitían. Pero fue una grata experiencia. Hoy me es muy placentero saber que varios de aquellos que se entrenaron y equiparon en ese tiempo están sirviendo a nuestro Creador, a nuestro Abba, a nuestro amado Padre, de manera mucho más eficiente, rogando a Dios que sigan creciendo. Mi anhelo es poder dejar un legado de lo poco que pude haber aprendido y sobre todo de la gran escuela de errores y de fracasos que a muchos nos ha tocado aprender, como también varios personajes bíblicos también tuvieron que aprender del fracaso, del dolor y de la tragedia. Sabiendo que Jesucristo o Yahshua HaMashiach, Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto ministerialmente, va a resucitar. Así que bienvenidos a este tiempo de refrigerio para el liderazgo que Dios le ha llamado a cumplir según su rol y su función. Entonces, una vez más, citarle la ley de la influencia. La verdadera medida del liderazgo es la influencia, nada más y nada menos. Tenemos como ejemplo en esta ocasión a Josué, y el texto básico es Números capítulo 13 y capítulo 14. Josué y Caleb fueron los únicos hombres entre los 12 espías que, al regresar de la tierra prometida, creyeron que los israelitas podían con seguridad tomar esa tierra. Josué comenzó a llamar al pueblo a que avanzara,
pero lamentablemente no pudo influenciarles. En este momento de su vida, Josué no había madurado lo suficiente para llegar a ejercer influencia sobre otros. Aunque tenía razón, no podía persuadir a los demás a que lo siguieran. Saben, mucho tiempo de mis primeros pasos en este camino de creer ser líder, porque no lo era, y aún estoy aprendiendo las destrezas del liderazgo, creí que por tener la razón ya la gente me iba a seguir, me iba a obedecer. Es como muchos padres a veces estamos convencidos por la experiencia, por el fracaso, por el conocimiento de la vida, que tenemos la razón, pero nuestros hijos no nos hacen caso, ni están dispuestos a obedecernos. Lo mismo pasa en el liderazgo con pastores, con copastores, con líderes, profetas, apóstoles, o el rol o la función, porque ese no es su nombre, sino la función en el cual Dios le ha llamado a cumplir. Mi nombre no es pastor, mi nombre es Dimas Rosendo Clevel Boni. Pero mi rol o mi función dentro del cuerpo de Cristo es de servir a otros, ya sea en la enseñanza o en el pastorado o en el desarrollo del liderazgo. Así que para ubicarnos muchas veces, porque a veces nos ponemos un nombre que solamente es una función dentro del gigantesco cuerpo de Cristo. Tenemos aquí también algo muy interesante. Recuerden esto, que aunque él tenía la razón, no pudo persuadir al pueblo para que lo siguiera. Más adelante, su eficacia aumentó en proporción a su liderazgo. Se necesita tiempo para que su influencia fuera consolidándose. Moisés había sido su mentor, su tutor, su coach, su guía en todos los aspectos. Y por último, luego de que éste muriera, hablando de Moisés, llegó a ser el líder natural que conduciría a los israelitas a la tierra prometida. Más tarde el pueblo lo siguió y obedeció cada instrucción que él les dio. Hay un tiempo para madurar, ahora que ya tengo muchos años. Entendí y entiendo muchos errores cometidos dentro del liderazgo. Muchas veces podemos tener varios años ejerciendo una función o un rol dentro de la iglesia, según el don que haya recibido cada ser humano. Pero no aprendemos, no maduramos. Y quiero decirlo aquí de manera más sencilla, sin procurar pretender que he alcanzado algo, porque tampoco es así. La situación es que nos hace falta humildad a veces a los líderes. Sentarnos y escuchar, volver a aprender a ser reenseñado. La mayoría compartimos doctrinas o fundamentos desde la lectura desde nuestra denominación, o postura o posición muy personalizada, y a veces muy distante del ejemplo o de las enseñanzas que en su estilo de vida, no en lo que está escrito, en la forma de vivir el maestro por excelencia, Yahoshua o Yahshua o Jesús, le quiso enseñar tanto a usted como a mí. Manejamos por gracia los dones del Espíritu Santo hasta la medida que usted y yo los hayamos desarrollado y nos hayamos dejado instruir por otros en aquella área hablando acerca del don. Creo yo que un baño de humildad y de sencillez y de poder escuchar aún de las personas que a veces no son gratas por su forma de decirnos o reprendernos o aceptarnos, pero muchas veces con la boca llena de razón. De ahí que el Mesías dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Observaciones acerca de esta ley. La influencia de Josué aumentó como resultado de su relación con Moisés. Deuteronomio 31. Entonces, a veces nosotros, para poder crecer en influencia, debemos de estar cerca de líderes influyentes y aprender a través de sus comportamientos ejemplares aquellas cosas que necesitamos plantar dentro de nuestras vidas, en todos los aspectos, como digo, del liderazgo. Muchas veces necesitamos aprender de matrimonios ejemplares, no de matrimonios de apariencia dentro de la iglesia, porque esa es la realidad y muchos lo saben. A veces fingimos muchas cosas
dentro de la iglesia por pantalla o por exigencia del pueblo que quiere ver perfección y no humanidad en aquellos líderes. Y no podemos ser mejores que los personajes bíblicos. Todos tendremos naturaleza humana en proceso de perfeccionamiento. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Todos nosotros tenemos que recibir una visión de parte de Dios, de parte del Creador del ave. Y también una tarea. Ruego que el Espíritu Santo le revele a usted, tanto en su labor de padre, madre, hijo, y también de funcionario público o de empleado, que le revele cuál es su rol y su función, y que pueda usted cumplirla con completa alegría, satisfacción y amor. No entendí yo eso en forma temprana. La influencia de Josué aumentó cuando llegó el tiempo oportuno. A veces un líder ejerce poca influencia hasta cuando sus seguidores están dispuestos a hacer algo. Fue solo cuando los judíos se cansaron de andar vagando por el desierto que prestaron atención a las palabras de Josué. Hay el momento oportuno, el tiempo oportuno. Y necesitamos que de manera real, no emocional, nosotros podamos sentir cuando hayamos madurado, cuando hayamos sido procesados a veces a través de fuertes caídas y derrotas en todos los aspectos. A veces en el matrimonio, a veces como padres, a veces como hijos, a veces quebrantados en la salud, pero muchas veces quebrantados en nuestro orgullo, en nuestra arrogancia y en nuestra presunción. Para después Dios formar a ese líder con un corazón compasivo, hablando desde la experiencia y desde el dolor, y no solo del conocimiento teológico o bíblico. La influencia de Josué aumentó porque tenía paciencia e integridad. Josué 1, 5, 9. Josué continuó creciendo pacientemente, aún después de que el pueblo había rechazado sus palabras. Esto está en Números capítulo 13. Se mostró consistente y digno de credibilidad hasta que por fin el pueblo estuvo preparado para seguirlo. Muchas veces los líderes nos ganamos el respeto y la admiración y la influencia del pueblo. Somos inmaduros emocionalmente, somos inmaduros en las áreas sexuales a veces, en el control y el dominio de la mirada. Somos inmaduros en cuanto a la integridad, en cuanto al manejo de las finanzas, en cuanto al manejo de las personas, en cuanto a los intereses escondidos que a veces tenemos. Les decimos que todo lo que hacen ellos es para el Señor, y muchas veces no nos damos cuenta que lo hacemos para levantar nuestro propio ego de liderazgo. Y somos ciegos, y también guiamos a ciegos muchas veces, y no tenemos una sana intención. Creo que la integridad que a muchos nos falta, ya que venimos de un mundo caído, en lo económico, en la integridad en cuanto a invitar a otros a que sean parte de mi liderazgo y que puedan crecer tanto como yo he crecido o aún más, porque es necesario a veces que yo mengüe para que otros crezcan. Quiero yo con todo mi corazón que el Espíritu Santo revele a cada siervo, sierva, creyente, oyente, hijo, hija, padre o madre, cuál es su verdadera condición. Y si en tal caso tú no has caído en pecados capitales o garrafales, no has caído porque tú naciste con mejores capacidades morales, sino porque al Padre le ha placido cuidarte, porque quizás Él sabe que al caer nunca más te volverías a levantar. No por tus propias fuerzas, sino porque al Padre Celestial le pareció que no podía lastimarte de esa manera, ya que no renacerías de las cenizas. Así que paciencia e integridad me doy cuenta que son requisitos indispensables y que en muchas áreas a mí me faltó.
Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Porque a veces el dolor de la caída, el dolor de la pérdida o el quebrantamiento de tu matrimonio o de las relaciones con tus hijos, el dolor de ver los que no te siguen y que no fuiste lo suficientemente influyente para persuadir a tus hijos a que siguieran el camino que tú crees que es el mejor camino y que quizás te pareces mucho a Cristo. Quiero decirte que aún a Cristo, su familia o sus hermanos, no todos le siguieron. Y que otros le siguieron cuando llegó el momento oportuno, el momento de la influencia. Dios te ayude a mí y a ti y a mí en todo momento. La influencia de Josué aumentó porque tenía la razón. Esto está en Josué capítulo 23. Entonces, no solo tener el empoderamiento, no solo creer tener la capacidad, es necesario tener la razón y no solo convencerse uno de que tiene la razón, sino que otras personas con madurez, con experiencia, de errores cometidos y superados y también experiencia ministerial, te puedan decir, tú tienes la razón y este es tu momento oportuno. Mitos acerca de esta ley, acerca del liderazgo y la influencia. Josué y el mito de la administración. Los líderes pueden administrar, pero los administradores no siempre son líderes. Josué fue uno de los espías que entró en la tierra prometida. Sin embargo, él no fue simplemente un administrador, sino más bien un líder. Un administrador solamente hubiera supervisado los bienes y raíces que poseían los judíos y hubiera distribuido el maná de manera justa. Josué estaba decidido a conquistar el nuevo territorio. Él y Caleb estaban listos para prestar una estrategia o para presentar una estrategia y transmitir la visión. Esto es sumamente importantísimo. Aquí quiero acotar que en Deuteronomio, hablando acerca también del liderazgo de Moisés, que fue el mentor, el tutor, el guía, quien sin duda también corrigió, exhortó y también le dijo a Moisés, espera quizás tu momento oportuno. Llegó Jetro, su suegro, de una región de Madián, y vio que Moisés estaba a cargo de un gran pueblo y que la gente estaba quejándose, desmayando, porque todos tenían que consultar o pasar por Moisés. Y Jetro no le dice, interesante lo que tú estás haciendo, es muy grande tu ministerio, mira, tienes miles de vidas. No, él estaba realizando mal su administración de recursos humanos, mal su administración de los dones potenciales que había ahí, mal su administración de los líderes que tenía ahí frustrados. Muchos de nosotros en el pastorado o cualquier otro liderazgo ponemos bozal, no tenemos la visión del reconocimiento de potencial y de cualidades, de la riqueza que duerme, del tesoro, del diamante que duerme en muchos feligreses o miembros que tienes ahí sentados dentro de tu congregación. Y por eso muchas veces se levanta la murmuración por causa de la frustración, la impotencia, porque ellos nacieron para hacer algo especial también en el cuerpo de Cristo, para ser reconocidos, y no solo posicionados, sino también repartir los bienes económicos. Habla ahí de diezmos y ofrendas, que también ellos son obreros y son dignos de su salario. Quizás no en la misma proporción del líder máximo, pero nosotros no podemos ser explotadores y, disculpa el término, vividores y abusadores de aquellos que están sirviendo, en especial cuando sabemos que en su hogar tienen necesidad, porque todo buen pastor debe visitar sus ovejas y mirar si hay algo que falte en su olla, en su pan diario. Jesús, él se daba cuenta de todo eso
y también podía suplir las necesidades y pagar también sus impuestos, no solo de él, sino también de sus colaboradores más cercanos, que vendrían a ser o eran sus discípulos multiplicadores. Así que es necesario replantear desde mi lectura la manera de Jesús cómo administrar no solo los recursos económicos, sino también el potencial humano, que muchos están ahí sentados y que se van a llevar a la tumba la riqueza de los dones por la ceguera que muchas veces los líderes que presumimos administrar gente no alcanzamos a reconocer. Así que no solo aprender a administrar dineros, sino también hay que aprender a administrar las personas, administrar dones, administrar líderes y desarrollarlos. Moisés consultó con el Señor el consejo de Jetro y el Padre le dio la razón. Así que Moisés tuvo que identificar los dones potenciales que habían en ellos, en lo que tenía ahí, y él no se había dado cuenta, o se había dado cuenta, pero no era su interés reconocerlos, equiparlos y entrenarlos, porque de repente quizás le daba mucho más trabajo y requería orden y administración en las cosas que Moisés hacía. Le digo, está mal lo que estás haciendo, porque estás desperdiciando el potencial que hay en tus líderes. Dios nos ayude a poder administrar también y desarrollar el potencial que hay en mucho liderazgo sentado en las bancas. Josué y el mito empresarial. Los líderes pueden ser empresarios, pero los empresarios no son necesariamente líderes. Josué no era un poderoso empresario, sino un líder. Él no continuó adelante sin el pueblo, a pesar de su frustración y de la de Moisés. Aunque indudablemente podría haber avanzado más rápido solo, él esperó pacientemente 40 años hasta que se levantara una nueva generación. Luego entró con ellos a la tierra prometida. Leche y miel eran unas de sus riquezas de esta tierra. Esto es sumamente importantísimo. Recuerda que usted, como madre, es líder. Es encargada de ver el potencial y los recursos que hay en sus hijos. Es encargada de reconocer qué talentos tiene, qué virtudes, qué don, de descubrir qué tipo de inteligencia tiene. Les digo que en internet ahora usted puede buscar text para mirar el tipo de inteligencia que tiene su hijo, su hija, temprana edad, a los 4 o 5 años, para que así ya pueda conducirle. Si su inteligencia es en artes, pintura, música, ya sabe que a través de ello está su talento, su don, su dinero, su posición y su rol y función en la sociedad. Si es administración, si le gustan los números, si le gusta armar y desarmar cosas, es su tipo de inteligencia. Si le gusta leer y estudiar, entonces ahí ya el niño a temprana edad va demostrando qué le gusta hacer. Y no podemos imponerle a un hijo que sea lo que nosotros frustradamente no hemos podido ser, porque jamás será entonces un profesional feliz y lleno de amor por lo que hace. Así que tanto los padres como los líderes y empresarios también tenemos que desarrollar esas destrezas de descubrir el potencial que hay en ellos para poderlos guiar de forma temprana. Josué y el mito pionero. Los líderes pueden ser pioneros, pero los pioneros con frecuencia no son líderes. Josué no había sido el primer líder de Israel. De seguro que no, fue Moisés, ¿verdad? Él no continuó adelante sin el pueblo, a pesar de su frustración. Así que es necesario que nosotros podamos ver el potencial que tienen nuestros hijos, que tienen los adolescentes, que tienen los jóvenes. Yo estoy plenamente convencido que si esta sociedad tiene esperanza y salvación, es cuando nosotros empecemos a equipar y a entrenar a los niños de 4 o 5 años, para que a la edad de 12 años, 13 años, ya tengan carácter, tengan principios, tengan valores, tengan una visión, sepan el poder del destino.
para qué fueron creados. Y en eso consiste su felicidad, el desarrollo de su amor propio, el amor a la profesión o a lo que hace, el amor a su familia, y podrá tener una vida mucho más sobrellevadera. Es necesario que miremos con mayor atención, que invirtamos recursos en los niños, que los preparemos para que antes de que despierten sus inquietudes de tomar armas, de consumir drogas, de ser microtraficantes o traficantes en gran dimensión, porque tienen dinero, poder, fortuna, hasta el día que les alcanza la muerte. Aunque esa vida no le brinda una libertad absoluta, le brinda placer, bienes, poder quizás, fama en el asunto de lo malo que se hace, pero jamás podrá ser feliz. No es lo mismo placer que felicidad. Hay una gran diferencia. Así que prestemos atención a nuestra labor de formar, de instruir al niño en su camino para que cuando ya sea adolescente, no viejo, ya tenga el carácter y una visión de liderazgo, un futuro y la seguridad de que él en este mundo es importante. Josué y el mito de la posición. Antes de eso, Josué y el mito del conocimiento. Los líderes tienen conocimiento, pero el conocimiento no hace a un líder. Josué indudablemente poseía gran inteligencia, pero su liderazgo era manejado desde su corazón y no desde su mente. La valentía de su corazón lo llevó a intentar hazañas militares que resaltaron toda lógica humana. Fue la compasión de su corazón la que le permitió permanecer junto a un pueblo obstinado hasta que se convirtieran o se convencieran de que ellos podían apropiarse de cada parcela de la tierra prometida. En nuestra casa tenemos hijos que no creen en su potencial porque los mismos padres no hemos descubierto nuestro verdadero potencial. Para amar, para ser feliz, para crecer, para avanzar, para levantar tu propia empresa, tu propio negocio desde un espacio pequeño y ahora a través de redes sociales que te presenta ello. Pero es sumamente importantísimo entender que mi conocimiento, yo estudié por muchos años algo de teología en Guayaquil y terminé los estudios teológicos. He autoeducado mucho mi vida también en psicología y tengo estudios básicos de psicología y he trabajado por más de 17 años con personas que tienen problemas de trastornos de conducta, depresiones, alteraciones en sus comportamientos, y creo que eso me valida para poder compartirte varias cosas que tengo la certeza de que aunque sea usted un religioso muy bueno, tiene serias falencias en muchas áreas de su vida y de la mía también, y necesitamos humildad para pedir ayuda, y en este caso no es espiritual, es una ayuda a un profesional en esa área. Así que usted y yo tenemos que tener bien claro que no siempre el conocimiento, como yo creí, me iba a posicionar en un liderazgo y que iba a tener influencia. No, eso se gana. La influencia, el respeto, el amor, la confianza, eso se gana, se demuestra. No se exige ni por los títulos que pueda tener usted o yo o llegásemos a obtener, ni por la posición en la que lo pongan en una empresa o en su hogar. Eso se gana con el paso del tiempo y tiene que apelar al corazón. De ahí que Dios tiene que regalarnos mucha empatía, mucha compasión para ponernos en el lugar del hijo o del que ha caído en una desgracia, ya sea alcohol, droga, divorcio, fracaso, en un enredo emocional o sexual. Tenemos que restaurar con espíritu de mansedumbre y con amor. Y cuando hemos fallado, nos volvemos mucho más sensibles. Y como último punto, tenemos Josué y el mito de la posición. Los líderes pueden tener posiciones importantes, pero la posición no hace a un líder. Josué tuvo que esperar el momento oportuno, madurar para que fuese posicionado. También tenía que esperar la transición.
que Moisés lo reconociera públicamente y dijera, ya está preparado. Muchas veces, y lo digo por mí, a mí me pusieron siendo neófito en un puesto de liderazgo. Lamentablemente no lo desempeñé de buena forma, porque me faltaban muchos otros requisitos, porque no solo es el conocimiento de las estrategias y los puntos de liderazgo. Tiene que haber desarrollado amor propio, amor hacia el prójimo, tener un corazón lleno de afecto y muchas otras cualidades que tienen que ser tanto humanas como de parte de Dios y un regalo del Espíritu Santo. Y aquí hablamos no de los dones, sino del fruto abundante del Espíritu Santo, que para mí es la medida absoluta de la espiritualidad de una persona. ¿En qué medida tiene desarrollado el fruto del Espíritu Santo? ¿Cuántos dan testimonio o dan evidencia de que usted muestra el fruto del amor, del gozo, de la paz dentro de su hogar, fuera de él, en la congregación y en el trabajo? Entonces ahí sí podemos medir su medida de espiritualidad. Eso no lo distingue ni la ropa, ni el maquillaje, ni ninguna de otras cosas. No se engañe. Claro, eso es vestir de forma decorosa, pero es distinto tener una vida madura espiritualmente. Así que Josué tuvo que esperar el momento oportuno. Aunque Josué eventualmente recibió la autoridad por parte de Moisés de llegar a ser el próximo líder, mucho antes de obtener la posición, él ya había estado ejerciendo su rol como líder. Lo escogieron como espía debido al liderazgo que había demostrado antes y entre el pueblo. Lo escogieron como comandante del ejército debido al liderazgo que creció como soldado. Y lo escogieron como líder de la nación debido a las cualidades que demostró bajo la tutela de Moisés. Tu liderazgo y el mío no va a crecer si no respetamos las mismas reglas de liderazgo que atravesó Moisés y que atravesaron grandes líderes en formación. Y sobre todo de estudio, porque una gran cantidad de líderes somos vagos para estudiar. Pablo dijo, dedícate a la lectura, al estudio, al aprendizaje, a memorizar, a entender, amar con toda tu mente, que es una ordenanza y un mandamiento. Y un líder tiene que equiparse en todas las áreas y desarrollar estrategias. Y nunca debe de parar de crecer, según lo dice Efesios 4, del versículo 9 en adelante. Hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de un varón perfecto. Es necesario que usted y yo dejemos la vagancia y nos dediquemos a estudiar la palabra como corresponde, y también el liderazgo. Sobre todo el liderazgo en el hogar, donde muchos hemos sufrido graves pérdidas por ignorantes y por querer espiritualizarlo todo y no darle lugar a las áreas que emocionalmente estamos confundidos e hiriendo a mucha gente. Para concluir en cuanto a esta ley, quiero remembrar algo. La ley de la influencia. La verdadera medida de liderazgo es la influencia, nada más y nada menos. Nosotros vamos a influenciar a la medida que lo requieran las personas que nos rodean y también a la medida que nosotros reconozcamos y visualicemos su necesidad. Recuerde, tanto de nuestros hijos, del esposo que se le ha dado el rol y la función de ser cabeza de hogar, que es un guía, es un líder y que tiene que estar enteramente preparado para poder ayudar a su familia en todas las áreas. Ayudarles a descubrir qué profesión los hijos son llamados a cumplir o tienen habilidades especiales para ello. Ayudarles a descubrir y a desarrollar su propio potencial de amor, de paz, de felicidad, de bienestar. Ayudarles a descubrir que la felicidad no es un destino, es una decisión. Y una decisión que va acompañada de acciones intencionales, escritas y puestas en la pared si es posible, para que tú puedas ver qué vas a hacer para hacerte feliz a ti mismo, para hacer feliz a los que viven junto a ti
y para hacer feliz al Creador. Yo quisiera un día escuchar esas palabras que el Padre le dijo a Jesús, al ladrón. He ahí mi Hijo amado, el cual me causa felicidad, alegría y complacencia. También un esposo quisiera escuchar eso de su esposa y viceversa. Y también los hijos quisieran también escuchar eso. Gracias por su atención. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal. Son 2 que vamos a tratar de trabajar. Rogamos a Dios que nos provea mejores equipos para poder darles un mejor mensaje. Tenemos 2 canales. Uno es para liderazgo, formación de discípulos con propósito, discípulos multiplicadores. También tenemos para matrimonios sanados, que puedan sanar a otros, que tengan una visión de matrimonio, que tengan bien claro que han sido llamados a cumplir en esta vida. Y también para niños.